Bien, Carlos, Cristino, estamos en la revista hoy martes. Estaba viendo una de las principales noticias y es que ya la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿dónde fue el presidente ayer? Esa es la pregunta de todos los días. ¿Dónde fue el presidente ayer? Anteayer, Dajabón. Ayer, Ciudad Colonial. Es decir, él todos los días. Y se me ocurrió, le estaba diciendo al doctor del Castillo, no calificar los gobiernos, porque tú no puedes decir que Hipólito Mejía y Luis Abinader se caracterizan por no estar al escritorio, porque a uno le consta que Luis Abinader pasa muchas horas después de las 5 de la tarde en el Palacio, pero muchas horas. Entonces, hice un listado de las cosas que yo noté en los gobiernos a partir de Balaguer de los 12 años. ¿Cuáles eran las características para mí, no necesariamente es una calificación del gobierno, porque evaluar un gobierno es otra cosa. Pero en el caso de Balaguer, en los 12 años, ¿qué me llamó la atención? Me llamó la atención que Balaguer se hizo cómplice de las muertes de personas que él no ordenó matar. Por ejemplo, todos esos muchachos de izquierda que participaron en la muerte, en el secuestro de Donald Crowley, fueron ordenados por la Agencia Central de Inteligencia. Donde quiera que estaban lo eliminaron. Y él quedó callado. Antes de eso, en los primeros 4 años, ocurrió algo, y es que durante el gobierno de García Godoy, las fuerzas regulares, con un equipo que quedó de desocupación, pero que dejaron 5,000 soldados americanos, se ocuparon de que aquellos militares que se quedaron el 27 de febrero y que aunque por decreto los reintegraron, a los jefes los mandaron fuera y a ellos lo acuartelaron ahí en la base 27 de febrero. Esas personas, yo me acuerdo, Luis Arias Collado, salía por la mañana, regresó a las 6 de la tarde y antes de entrar lo mataron. Mataron un grupo de personas que el grupo de fuerzas regulares al servicio de Estados Unidos lo eliminaron. El mismo Matún. Sí. Nosotros tenemos constancia. Carlos invitó al jefe de los tanques de Estados Unidos, que estuvo aquí, y nos dijo que ellos estuvieron en Santiago. Los tanques de Estados Unidos estuvieron en Santiago. Entonces, de Balaguer, yo particularmente, el que Cayo otorga, no se le plantó, pero yo decía, y podía hacerlo. Lo único que podía hacer es renunciar, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es mi queja con Balaguer. El resto no tengo problema. Guzmán hizo lo que su capacidad le dijo que podía hacer. Pero ese problema entre el PRD y el Partido Reformista, que se convirtió en un colaborador mayor que Peña Gómez, porque Guzmán quería demostrar que él no era un títere
de Peña, porque Peña fue que le hizo la campaña entera. Guzmán la única vez que habló fue cuando tomó posesión. Nunca antes. Le dio una pequeña entrevista a Miguel Ángel Velázquez. Más nada. Entonces, vino un gobierno que él trató, se metió la boca en los bolsillos, aquí no se va a jugar, de España boba. Pero tú no puedes calificar al gobierno porque no hizo, había mucha presión del fondo ya, entonces no quiso meterse. Yo creo que lo que hizo fue no hacer nada para no equivocarse. Lo de Jorge Blanco, mano limpia. Realmente el presidente Jorge Blanco tuvo un defecto para nosotros. Él no tenía una noción de lo importante. Cuando él llegó al poder, él trajo un programa, pero Jorge Blanco no tenía una noción clara ni de los poderes, nada. Eso fue un desastre. Pero gobernó 2 años buenos, los primeros, cuando trató de acomodarse. Además, los 2 primeros años los pueblos entienden su gobernante, después que le exigen. Leonel Fernández, tú tienes que decir, bueno, si vas a jugar el gobierno, tienes que saber que es uno de los gobiernos que más ejecutó obras en el país. Tú no se lo puedes negar, fue un gobierno positivo, si pone las 2 cosas positivas. Pero los defectos que yo le vi, número 1, solo confiaba en socios. Le daba mucho valor al dinero y se ocupaba de lo macro, de las cosas importantes para quedarse en la historia y en el poder. Contrariamente a lo que uno ve, 2 figuras, humildes aparentemente, pero no era así. El caso de Danilo. Danilo, todo el mundo sabe, porque durante 4 años lo estuvimos diciendo, que para mí es uno de los mejores gobiernos que hemos tenido. El problema de Danilo fue en el segundo periodo. Danilo se durmió en los 62% y empezó a pensar en un tercer periodo con una constitución que él sabía cómo se modificaba y lo iban a lograr. Pero cuando Danilo va a China en una decisión que toma, romper con Taiwán e irse a China, ahí él se ganó lo que mucha gente no entendió. ¿Qué presidente dominicano, fuera de Kennedy, que llamó a Balaguer y le dijo, haz un consejo de Estado cuando mataron a Trujillo? Era el único registro de una llamada presidencial que le dijeron, haz un consejo de Estado. Y la otra llamada fue a Danilo, no queremos reelección. Y eso no se ha estudiado. Nos vamos por la corrupción, que es más fácil. ¿Por qué perdió el PLD? Por la corrupción y porque se jactaron de ello. Es más sencillo. Pero, personalmente, la queja que tengo que Danilo es que Danilo sabía desde un año y medio antes que el PLD se iba del poder. Y no se lo dijo ni a sus colaboradores, ni a los precandidatos, a los 6 que participaron, y mucho menos a Gonzalo. A Gonzalo lo mandó a perder.
Por eso es que usted ve que Gonzalo parece que se dio cuenta. Se quedó en el comité político para protegerse, porque cualquier gestión es revisable. Como decíamos, cualquier carro que tú pares está en contravención, cualquier funcionario que tú le revises su gestión está preso. Entonces, Danilo sabía que iba a perder desde mucho antes de la convención. Y Hipólito y Luis tienen un común denominador consistente en andar fuera del despacho, pasarse el día fuera del despacho. Yo no pienso que es huyéndole a responsabilidades, no, porque toman decisiones fuera del despacho, pero se necesitan horas de despacho. ¿Quién se imagina a Hipólito con mucho papel adelante en un escritorio? Nadie. Y Luis va por el mismo camino. Da jabón el domingo, el lunes, el fin de semana. Y ayer, muy buena decisión lo de Ciudad Colonial. Van a meter unos cuartos, van a arreglar unas 14 calles. Eso está muy bien, pero yo le quiero decir una cosa a Luis Abinader con respecto a Ciudad Colonial. Mire, no se puede gobernar con miedo. Aquí hay dos arquitectos, José Israel, dos arquitectos que son especialistas en Ciudad Colonial. Además, José Israel Cuello, que vivió siempre en la Ciudad Colonial y participó en todas esas cosas. Pérez Montá es uno de los arquitectos. Y hay una persona, aunque existe el patronato, que no lo tomaron en cuenta. Él y Collado decidieron arreglar, pero solamente vieron el ornato de allá. No se dieron cuenta qué está pasando allá adentro. Señores, la Ciudad Colonial es una porquería de noche. Eso da asco. Porque si fuera festivo, no importa. De ahí se fueron hasta restaurantes buenos. ¿Quién es la persona más importante para hacer una alianza público-privada en este momento? Y vuelvo y digo, no se puede gobernar con miedo. Mire, la Ciudad Colonial, la única persona que te la pone como una tacita es Juan Vicini. Primero es dueño de media Ciudad Colonial. ¿Verdad? De media Ciudad Colonial. Y tú puedes tener diferencia con Juan, pero a Juan le ha costado esa posición. Eso y una cosa más, le costó que no es el líder del grupo ya. Cuando se murió su papá, el líder era Juan, después pasó a Felipe y ahora buscaron un venezolano que es el que dirige eso. Y se quedaron solamente con azúcar y energía. Entonces quiero decir, eso no va a prosperar. Quizás le otorguen el poder a Collado, que es la mano derecha de Juan. Pero ya a Juan no lo deben de tener escondido. Deben de ponerlo dirigiendo él mismo el tema incluyendo el proyecto más costoso, que es la reconstrucción de la muralla, que va desde Los Bomberos hasta Santa Bárbara, por la
acera sur de la avenida Mella. Ya lo hemos dicho muchísimo. Existe eso documentado. Eso no hay que buscar quien lo diseñe. Desde que usted llega a Santa Bárbara y comienza a ver la muralla que termina de una vez antes de la José Martí, y ve todas esas casas, va a encontrar dentro de La Sirena, hay un pedazo de muralla que te traza perfectamente por dónde iba. Y además no es costoso. Toda esa casa está cerrada. La Marina de Media está quebrada entera. Si tú sigues después del mercado, después del Lido, después de la Santomé, que llega a los bomberos, vas a encontrar que hasta ahí llega la Palo Hincado con su muralla, que tú puedes pisarla ahí cuando cruzas la calle, sí, frente a los bomberos. Entonces, ese es el proyecto más costoso, porque la Palo Hincado tiene la otra puerta, hay dos puertas, la Misericordia y el Conde. Es decir, eso reconstruiría la ciudad más antigua de América. Y costaría, pero esos fondos, ya una vez un organismo internacional lo ofreció. Y además eso cuesta mucho menos que la circunvalación de Santo Domingo. Porque lo que vale es comprar esas casas. Y esa gente, todos están dispuestos a vender. Bien, eso con respecto a la costumbre que tiene nuestro presidente de visita sorpresa. No lo dice dónde va, después que sale que lo dice. Visita Vamos a una sorpresa. pausa.